pero ¿cómo las vas a medir? ¿Cómo las vas a cuantificar? Es que es un problema ahí grave, pues, porque estás hablando de qué vas a saber sobre el aborto. Entonces, para empezar, nosotros necesitamos escoger un tema de investigación. Y otra cuestión es que sea viable. ¿Qué me refiero que sea viable, muchachos? Que se pueda realizar. Ahorita, por ejemplo, ustedes afortunadamente ya para cuando estén en cuarto año, tercer año, ya van a poder aplicar sus instrumentos en los hospitales y en otros lugares porque ya no va a estar la pandemia. A comparación de sus compañeros de anterior grado, bueno, de los que están ahorita en último grado, perdón, ellos no pudieron aplicar sus instrumentos en hospitales porque, pues por lo de la pandemia, no hay permisos para hacer investigaciones. Entonces, ustedes afortunadamente para cuando ya estén en cuarto año o el próximo semestre, muy probablemente ya van a poder aplicar sus investigaciones en algún hospital, en la escuela o bien en su colonia. Entonces, desde ahí empiezan a ver cuál es el alcance que tiene su tema. Mira, por ejemplo, vamos a agarrar que es del aborto, muchachos. Supongamos que la compañera quiere ver cuáles son las percepciones de las personas acerca del aborto. Algo bien fundamental en la investigación, muchachos, es que ustedes sepan cuáles son los verbos que se utilizan para poder desarrollar una investigación. Eso se los había dicho a la Osmara y a la Dulce cuando estaban en las clases de investigación. Ahorita pues ya le están poniendo atención porque ya les está chupando el diablo. Entonces, muchachas, les voy a enseñar un poquito de cómo ustedes pueden ver los verbos de investigación. Aquí va la primera recomendación que yo les hago, así a grande escala, ¿no? Para saber los verbos de investigación hay una lista, ¿no? Que es la taxonomía de Bloom. En esta taxonomía sirve para que ustedes verifiquen cuáles son los verbos que pueden utilizar para su investigación en general. Vamos a ver si la puedo ver aquí en la página que agarro, no está muy chiquita. Pero el caso es que por ejemplo si vemos aquí en Google, y ustedes ya veanlo, descarguenlo, por ejemplo, aquí dice recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Entonces, ¿a qué se refiere con esto, muchachos? Que, por ejemplo, ¿qué es lo que quieres hacer tú con la investigación? ¿Quieres que la gente recuerde? ¿Quieres que la gente comprenda? ¿Quieres aplicar un instrumento? ¿Quieres analizar algo? ¿Quieres evaluar algo? ¿O quieres crear algo? Entonces, todas las palabras clave que ustedes ven aquí son los verbos que pueden ustedes utilizar para poder realizar su investigación o generar un buen tema de investigación. En este caso, a experiencia mía, con el tema de la compañera, nosotros, por ejemplo, un verbo para poder evaluar el pensamiento es la percepción. Ahora, ya tenemos que queremos ver la percepción de quiénes. Me imagino aquí que quieres hablar de los alumnos o de quién quieres hablar, Jasmine. ¿A quién quieres preguntarle sobre el aborto? Sí, profe, de los alumnos de LESEC, a los de primera, bueno, nos íbamos a especificar en los de primer año. Ok, entonces ya tenemos aquí en percepción de los alumnos de la, aquí tienen que hacerlo en total, ¿no? Escuela, bueno, ahora ya es facultad, disculpen. Facultad de Enfermería Culiacán. Esto en mayúsculas, ¿no? A mí se me pasa a veces, pero ya en forma lo acomodamos, ¿no? Ya es FEC, ya no es ESEC. Es la sorpresa que les tenían para cuando regresaran. Ya se las rompí. O sea que eso tiene que estar en todos los trabajos que se vayan a especificar en alumnado de de la hora FEC como facultad. Así es. Ya lo más seguro es que así sea para el próximo año, o si no, pues nada más le modifican ese guía. Pero así ya es facultad, ya está aprobado y ya no tardan en cambiar el logo y todas esas cosas, pero eso ya los verán después. Pero supongámonos que es en quién, ¿no? Percepción de los alumnos de la Facultad de Enfermería Culiacán sobre el aborto. La maestra Isabel, ya como docente, o sea, ella en específico, cada docente en investigación tenemos un libro diferente y una manera de hacer la investigación diferente. Entonces, por ejemplo, a ella le agrada en particular que pongamos la fecha y, y los meses. Percepción de los alumnos de la Facultad de Enfermería sobre el aborto de
primer año del ciclo escolar 2020, 2021. ¿No? Entonces, con esto, si lo pones tú desde el principio, yo ya voy a entender qué quieres buscar, a quiénes lo vas a buscar, en dónde lo vas a buscar y cuándo lo vas a buscar. ¿Sí me explico? Profe, una duda. Dígame. Al momento de que la pregunta de investigación sea así, ¿la investigación es cualitativa? ¿O cuando? Es que depende. Por ejemplo, la percepción se puede medir de manera cualitativa y cuantitativa. La maestra Isabel les va a pedir que sea cuantitativa porque casi no le gusta lo cualitativo para ustedes porque piensa que es muy difícil. Pero si se aferran, lo logran. No, no nos aferramos. Seguimos. Yo les recomendaría, por ejemplo, para este tema, es más viable hacerlo cualitativo que cuantitativo. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Sale? Vale. Entonces, hasta ahorita todo correcto. Entonces tenemos que ver de manera, por ejemplo, se los voy a poner aquí con rojo, ¿no? El qué, el quién, otra vez en rojo, el dónde, y el cuándo. Eso es lo esencial para que ustedes puedan desarrollar de manera correcta su título de investigación. Ahora, ¿por qué les hago mucho énfasis en que el título esté correcto? Porque de aquí se deriva todo el trabajo. Si su título no está correcto, su investigación no va a estar correcta. Maestra, ¿Vale? Dígame. A nosotros que nos corrigió la pregunta desde cero, se me silenció, perdón. Nos dijo que le cambiáramos y le pusiéramos, vamos a hablar sobre los estilos de vida, ¿no? En alumno del ESEC, y le pusimos, ¿existe relación entre los estilos de vida saludable de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de Culiacán, ahorita ya que le corregí que usted dijo, y las enfermedades no crónicas como obesidad, sobrepeso y diabetes durante el periodo de agosto-diciembre de 2021? ¿Es correcto ese título? Sí, pero aquí va un truco que les voy a enseñar. ¿Sale? Vale. Para que no tengas dudas a la hora de corregir en caso de que te vuelva a querer corregir la pregunta de investigación. Pues ella la hizo, ya estaría el colmo. Sí, entonces, por ejemplo, ya tenemos el título. Nomás le ponemos aquí control C. Le ponemos control V. Y ya le vamos a poner aquí cuál es la percepción de los alumnos de la Facultad de Enfermería sobre el aborto del primer año. Bueno, ahí está mal redactado. Sería percepción de los alumnos de primer año. Porque si lo pongo de primer año se va a confundir. Control C. ¿Sale? Vale. Entonces, por ejemplo, nada más el título lo pasamos a la pregunta y lo volvemos preguntas, le agregamos cuál, qué, cómo, dónde. ¿Sí me explico? Eso es lo esencial para que su pregunta de investigación sea correcta. Que esté exactamente igual que el título, pero en formato de pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Ok. Ahora aquí viene lo sabroso, que es el planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí está bien y está correcto que hable que se estiman alrededor de 73,000 millones de abortos por año, ¿no? Pero ¿quién lo dijo? ¿Lo dices tú? ¿De dónde sacaste eso? No sé si me entiendan. Cuando es una investigación cuantitativa, ustedes tienen que, por ejemplo,
citar vamos a ir de lo general a lo particular en la investigación cuantitativa, ¿no? Vamos a hablar del mundo, vamos a hablar de lo que pasa en el país, vamos a hablar de lo que pasa en nuestro estado y vamos a hablar de lo que, del problema que se está generando. Aquí, por ejemplo, dice que se estiman alrededor de 73 millones de abortos por año, pero ¿en dónde? En el mundo, bueno, sí, a nivel mundial. Entonces, ¿pero quién lo dijo? Ese es la traba que le va, o sea, empezó muy bien, pues hablándome que existen 73,000 años por aborto, pero ¿quién lo dijo? Entonces, para empezar a desarrollar ese punto, yo siempre les voy a recomendar que se vayan a organizaciones grandes, por ejemplo, aborto, ¿qué puse? Aborto según la OMS. Y aquí, por ejemplo, ya encontramos, y aquí nos dice, vamos a ver de qué año. Legislación extranjera, no, pero habla de otras cosas. Ya abrió. Bueno, aquí debe venir algo de la OMS. El caso es que, aquí está. Aquí está, aborto, prevención del aborto peligroso. Bueno, aquí, a lo mejor en este documento o en esta nota debe de venir algo, pues, pero se puede citar páginas de internet siempre y cuando sean de organizaciones como la OMS, la Secretaría de Gobernación. O sea, no solamente pueden citar artículos, si citan páginas de organizaciones como estas, son totalmente válidos, porque aquí viene información, datos y cifras medibles y cuantificables. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que dice, ¿no? Entre el 2015 y 2019 hubo en el mundo un promedio anual de 73 millones de abortos provocados. También hubo 39 abortos provocados por cada 1,000 mujeres. O sea, ven todas las estadísticas que me da. Y en América Latina, ahí tenemos otro dato. Ya hablamos de la mortalidad, que eso podría ser muy importante que ustedes manejen. Puede decir, es que el aborto, pues hay una mortandad de tanto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues aquí. Este es un truco yo que hago, ¿no? Copiar, pegar y solamente poner según estudios de la OMS y ya copiamos, perdón, ya pegamos lo que copiamos, ¿no? Sí, pero aquí, por ejemplo, para que no haya plagio, si ponemos, ¿no? Empezando siempre así, ¿no? En los cuantitativos, según la Organización Mundial de la Salud, vamos a ponerle todo en mayúsculas, siempre antes, cuando por ejemplo mencionen por primera vez una organización grande, ustedes van a poner primero todo es glosario, Organización Mundial de la Salud, paréntesis, OMS, lo cierran, y ya, por ejemplo, ya le pueden poner OMS abajo de todo lo que están haciendo, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, ya le vamos agregando más chocolate para que sea más entre el año 2015 y 2019 reportan en el mundo la existencia de si se fijan, estoy empezando a adornar las cosas para que se evite el plagio. Plagio es cuando nosotros copiamos como tal y pegamos la información. Sin embargo, podemos hacer un oso, como me decían en Colombia. Un oso es reestructurar la información y generar un propio concepto. Tiene unas siglas en específico que la verdad no me acuerdo, pero eso nos dijo el doctor cubano, que podríamos hacer ese copiado y pegado, pero ir cambiando palabras, ir cambiando cuestiones y al último siempre citarlo. Siempre y cuando... Meterle verbo. Ajá, para que se vea más bonito, pues, y que ya cuaje y no te parezca que es plagio. Pues en el mundo la existencia de 7 millones de abortos provocados en condiciones de seguridad sin ellas. Y aquí también nos expresa que hubo 39 abortos, bla, 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 bla. Aquí, pues ya dependiendo de su sistema de citado, es como ustedes van a realizar la cita, tienen que poner siempre la cita. Yo en mi caso tengo 2 programas, que es el que les iba a enseñar ya que regresáramos, pero pandemia nos atoró, muchachas, pero tengo 2 programas, tengo el Mendeley, que fue el que les enseñé, son gratis los 2,
y es enseñarles otra vez a manejar estas cuestiones. Y tengo otro que se llama Zotero. Estos dos programas son de citación para que les aparezcan las citas de manera automática en el Word. Mendeley está avalado por CONACYT y ustedes lo pueden descargar de manera gratuita. Hay varios cursos gratuitos que les dan créditos académicos para poder utilizar Mendeley. Hay también cursos para poder utilizar Zotero. Son gratis, dan créditos académicos porque les dan constancias. Ahí les pasé un tip por si les faltan créditos. Realícenlos y chequen estas aplicaciones para que puedan utilizar de manera correcta Mendeley y Zotero. Yo en lo particular, ustedes que apenas están aprendiendo en el mundo de la citación, les recomiendo muchísimo que utilicen el programa Zotero. Además de que viene en español, a diferencia de Mendeley, que no viene en español lamentablemente, les da más apertura a ustedes para poder reconocer mejor los apartados de cada una de las citas. Porque, ojo, no sé si les han explicado las citas, pero las citas en formato Vancouver se citan, por ejemplo, dependiendo si es un libro, si es un capítulo de un libro, si es una revista científica, si es un programa de televisión, si es un apartado web. Todo se cita de manera diferente y todo tiene un apartado y necesita ciertos requerimientos para poder citarlo. No puedes citar Rincón de lo Vago, no puedes citar Wikipedia, tienen que ser artículos académicos que tengan validez científica para que tu trabajo tenga un sustento correcto. Entonces, muchachos, yo les recomiendo en lo personal que se utilicen Zotero porque, por ejemplo, aquí nosotros le damos nuevo elemento. Tendrá el link de descarga. Lo busques, le pones así en Google y te aparece Zotero gratis y ya. O sea, no tiene pierde. Igual el Mendeley, le pones descargar Mendeley y ya. Ok, gracias, profesor. No tiene pierde. Si se dan cuenta aquí, en este nuevo elemento aquí me dice que voy yo a citar si es un adjunto académico, si es un artículo de una enciclopedia, si es el artículo de un periódico, de una revista, obviamente revista científica, ¿no? Artículo de revista académica, artículo de conferencia, porque también las conferencias se pueden citar, una audiencia, una carta, un caso, un correo electrónico, hasta un programa de televisión se puede citar, pero tengan cuidado, ¿no? O sea, no porque todo lo citen de un programa de televisión quiere decir que tenga sustento, ¿no? Es como, por ejemplo, una referencia a un fenómeno que pase, que ganas que en el programa fulanito de tal se observó esto, pero no lo tomen como que una base, ¿no? Un programa de televisión o algo así, o un blog, tampoco una película, a menos que fueran cineastas, pero eso es otra historia. Un libro, un manuscrito, un mapa, un mensaje en un foro, un mensaje instantáneo, una nota, una obra de arte, porque el arte también se puede estudiar, y una página web. En este caso yo, por ejemplo, pues voy a citar una página web, ¿no? Y si se dan cuenta, voy a hacer esto para acá, el cuadrito. Acá en el apartado derecho dice título. Me está preguntando por el título. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Buscar los elementos que me pide la página para poder citar de manera adecuada, ¿no? O sea, prevención de peligroso el aborto. Copiar. Control B. Ahí está el autor. Si se dan cuenta, es muy importante que pongan todas las cosas en orden. Por ejemplo, OMS, que en este caso vamos a ponerlo sin abreviatura, Organización Mundial de la Salud. Resumen se refiere, por ejemplo, si tiene un resumen para que ustedes lo puedan encontrar de manera más fácil, pero no se lo recomiendo. Título de la página web es web, búsquenlo bien, ¿no? Cuando lo vayan a hacer. Tipo de página de una organización. Fecha, es muy importante, ¿no? La fecha de la publicación, no en la que está, no. Tienen que ver en qué fecha se publicó el 25 de septiembre del 2020. Título corto, el URL es muy importante, ¿no? Que lo pongan, porque es accedió, aquí es ¿cuándo se accedió? Es el 23, estamos a 22 mentiras, el 04 del 21. Idioma, pues español. Y ya rellenan lo que les pide. En este caso, pues ya lo tienen aquí, ya está adherido. Y aquí, por ejemplo, en Word,
Vamos a buscar acá. Vamos a poner Javiercita en Vancouver. Y le vamos a poner Listo. Ya me apareció la cita. ¿Se dan cuenta qué fácil fue? Y ahora yo nomás busco acá. Al final, bibliografía. Acá, adherir bibliografía. Y listo. ¿Ya Las ves? bibliografías se tienen que acomodar en orden conforme va pasando la información o, por Así es, ejemplo, conforme tú, por ejemplo, si citas primero a la OMS, pues primero te va a aparecer la OMS, ¿no? Vas a poner aquí primero OMS 1. Ya después citas a Dorotea Oren 2. Si después citas a Virginia Henderson 3. Ya, por ejemplo, si vuelves a citar a la OMS, vuelves a poner el 1, ¿no? En el orden de aparición es como se cita. ok, muy bien, gracias, profe. De nada. Entonces, así es como obtenemos la cita. Ahora, la ventaja de tener un programa, a diferencia de como lo hacían las maestras, es que yo, por ejemplo, voy a poner, supongamos, ¿no? Que pongo esto aquí, le doy Enter, y automáticamente el programa me acomoda las citas. ¿Ya ven? 1, 2. Y me voy a la bibliografía y ya me acomoda las citas. Imagínense hacerlo a mano. Yo no digo que esté mal, ¿no? Porque así aprenden mucho más rápido a identificar. Pero les recomiendo que una vez que aprendan a identificar, utilicen esto por la cuestión de los tiempos. ¿Sí? Porque imagínense que, ay, se me olvidó citar esto, la maestra me cambió una cita. Volver a cambiar absolutamente todo. Imagínense. Les diga, no, siempre lo voy a tener en formato APA. Entonces, imagínense ese escenario. En cambio, este programa, tanto Zotero como Mendeley, a ustedes se lo hace automáticamente. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, Ok, vamos a recapitular, muchachos, lo de planteamiento del problema, ¿no? Primero tenemos que hablar, y se lo voy a volver a poner en rojo, a nivel mundial. Y entre comillas les voy a poner de lo general a lo particular. ¿Sí? Vamos a hablar, dígame. pero por ejemplo, a nosotros, la maestra Isabel, ahí fue donde yo tuve como un desbalance, porque usted me está diciendo que en el planteamiento del problema vamos a hablar de lo general a lo particular. Sin Ajá. embargo, eso ella lo incluyó en lo que era la parte del marco teórico. Lo que pasa es que en el marco teórico habla de lo general o lo particular en cuestión de teoría, no en cuestión de aquí únicamente, y no se confundan, vamos a hablar del problema. Vamos a hablar, por ejemplo, de cuántos abortos existen. Vamos a hablar nosotros de cuánto es la morbilidad por abortos, por así decirlo, ¿no? Y vamos a hablar de las opiniones o la legalización, por ejemplo, del aborto y cuáles son las diferentes opiniones que existen en los futuros profesionales de la salud, ¿no? Entonces, Maestro, mándame. entonces, ¿cuál sería ya la diferencia con la justificación? Porque nosotros hicimos una y pues investigamos qué era el porqué de ese tema de investigación. Entonces la maestra nos comentó que quería cifras en nuestra justificación y también hay cifras en nuestro planteamiento del problema, entonces pues ya nos confundimos con ello. Sí, las cifras, aquí por ejemplo hablamos del aborto, ¿no? ¿Cómo te lo puedo barajear? Nosotros aquí, por ejemplo, puede volver a retomar alguna cifra que aparezca en el planteamiento del problema. Puede volver a hablar del promedio, pero ya más corto, ¿no? De que existen 73 millones. Pero en este caso, como es central del trabajo de aquí de Jazmín, ella quiere saber cuáles son las percepciones. ¿Cómo vas a justificar tú
que sea importante conocer las percepciones de los estudiantes de enfermería. Entonces, a mí lo que me decía un doctor, del doctor Nachito, la justificación es lo que vende. Tú tienes que venderme tu investigación por medio de la justificación, me tienes que presentar, sí, cifras, pero ya aquí al menos sobre la percepción o sea, cuánta gente dice que está bien, o sea, debe de haber un estudio previo, siempre debe de haber un estudio previo acerca de lo que estamos nosotros estudiando. Entonces, ellas deben de encontrar un estudio previo que hable sobre la percepción de la gente acerca del aborto. Por ejemplo, si ella encuentra un estudio que diga que en el mundo la mayoría de la gente está a favor, y después encuentra uno a nivel América Latina que dicen que la mayoría está en contra, y encuentra uno en México que está a favor, y me está dando porcentajes, pues, pero me está hablando ya de su tema y justificando cuál es a favor o en contra, pero estamos aquí hablando ya del tema. Aquí estamos nada más en el planteamiento del problema, planteando como que el escenario, así como mostrándole al lector cuál es el problema que vamos a estudiar. O sea, tenemos primeramente que hablar, por ejemplo, otra cosa que también podrías hablar aquí en el planteamiento del problema es del aborto. Y hablarlo así en general, el aborto es tal, 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 tal. Y en el mundo existe, según la OMS, 73 millones de muertes al año, ¿no? Por aborto. Y en América Latina nos dicen que es tanto, ¿no? 55 millones. En México, 26 millones. Aquí no vamos a decir un porqué, nada más está el problema, ¿no? Y ya plantearíamos, es importante. A ver, déjame pensarlo acá. Debido a esto, ahí está, debido a esto, decidimos preguntarle a los futuros enfermeros su percepción sobre el aborto, ¿no? O sea, si te das cuenta, haz de cuenta que aquí nada más tú vas a poner datos de lo que está pasando, pues en general el problema, del por qué surgió esa pregunta, ¿sí? Y aquí hasta el final le puedes poner, por lo tanto, surge la siguiente pregunta de investigación, ¿sí? Ya, ¿cuál es la percepción de los alumnos de tal, tal, tal? O sea, aquí tú nomás estás en el planteamiento poniendo los datos que hay y por qué surge esa pregunta. En la justificación tú me vas a explicar por qué que es importante estudiar ese tema. Vámonos a hacer el ejemplo como tal. Nos decía el doctor Cubano, hay que hacerlo con ejemplos. Entonces vamos a hacerlo con ejemplos para que a ver si les queda un poco más claro. Ahorita vamos a lo de la hipótesis que... Vamos a suponer que esto está bien, ¿no? Hasta cierto punto. Por ejemplo, podemos empezar de acuerdo con lo anterior que nos dice la OMS. Lo pueden mejorar, no el escrito, yo no tan nomás lo estoy haciendo rápido, no tiene que ir así como tal, no piensen que va cabalmente así, ¿no? O sea, pueden mejorarlo y hacerlo mucho mejor, ahorita nomás es como de prisita. Mándame. Disculpe, a ver, me hice bolas. A ver. En la justificación lo que vamos a poner es la continuación de lo de arriba, pero ¿basado en qué? Basado en el por qué es importante realizar tu investigación. O sea, allá arriba vamos a ver el por qué lo vas a hacer, o de dónde te surgió la duda. O sea, tú observas en el mundo, en América Latina y en México, que hay un problema y te haces la pregunta. ¿Sí me explico? Y en la justificación, tú vas a decirme el por qué es importante que esto se estudie. O sea, tú me tienes que a mí vender la idea con datos. Decirme, es que es importante aclarar que el sector salud está a favor del aborto y es importante conocer la percepción de los futuros para ver cuál es la probabilidad de que lo acepten o la probabilidad para que se ejerza en un hospital o de que ellos conozcan cómo se elabora o que es importante que ellos lo perciban. Es que aquí realmente el objetivo tendríamos que verlo, pues de acuerdo también al objetivo. Ya cuando estamos en la justificación, tenemos que ir empezando a ver ya los objetivos, pues. O sea, del por qué tú quieres estudiar este tema, pues.
O sea, no sé si, por ejemplo, aquí Jazmín quiera nada más por la controversia o cuál es el motivo real del por cual quiere estudiar esto. Me vas a presentar puede ser los mismos datos, ¿no? Así en resumido, que los 73 millones en la OMS, en México tanto y en Culiacán tanto. Y ya, por ejemplo, vas a buscar tú antecedentes, porque ya los tienes arriba, ¿no? Antecedentes de la investigación son investigaciones similares. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ella va a hablar sobre la percepción, ella tiene que buscar estudios de percepción exclusivamente que hablen sobre el aborto. Pueden ser, eso sí, en estudiantes de medicina, en estudiantes de odontología, en estudiantes universitarios, pero si por ejemplo queremos que sea más congruente, buscamos sobre estudiantes de medicina o algún área de la salud, que son los futuros profesionales que se van a encargar de eso. Vamos a buscar qué nos dicen ellos, porque debe de existir algún dato que nos diga cuál es la opinión. A lo mejor no de los de Sinaloa, pero sí de los de otro mundo. Entonces, ahí donde encuentras, por ejemplo, la importancia de decir, existen, ya no pusiste, no, aquí en enfermeros alemanes dicen estar a favor en un 50%, ¿no? Vamos a hacerle así. Enfermeros colombianos están 99.9% a favor. Enfermeros de Tijuana están 46% a favor. Entonces, ¿y los enfermeros de Culiacán? Bueno, los estudiantes de Culiacán, ¿cuál es su percepción de ellos? O sea, ya tenemos todos esos datos, esa es una manera de justificar que, por ejemplo, en Alemania, o te estoy presentando datos, ¿no? Como le comentaba a Dulce, estoy presentando datos que me dicen en Alemania, en Colombia, en Tijuana, pero ¿dónde están los de Culiacán? Entonces, la importancia o la justificación de este estudio es conocer la percepción porque no hay un estudio que hable sobre la percepción de los estudiantes de enfermería en Culiacán. Esa es la justificación, o sea, más detalladita. Ya hablas de esto de los enfermeros de Culiacán, por así ponerlo. Es importante conocer el contexto propio de la investigación para poder, no sé, mirar al futuro de la salud pública en Sinaloa. ¿Sí me explico? O sea, allá arriba nada más vas a hablar del problema que hay, del por qué te surgió la pregunta, y aquí abajo en la justificación, ya con tus antecedentes, ya con el objetivo bien fijo, vas a hablarme de datos. Sí, puedes empezar hablándome de los 73 millones, pero me vas a poner datos de los antecedentes, pues de investigaciones similares a la tuya, para ver si es que existe algún vacío de conocimiento. Al menos en este caso de esta investigación, así es. El problema aquí con ustedes ahorita es que cada uno de ustedes tiene una investigación muy diferente. ¿Sí me explico? Y cada investigación tiene que verse de manera personal para poder orientar y que se realice de esta manera. Ahorita les estoy hablando muy en general de lo que debe de llevar la investigación. ¿Sale, vale? Entonces la justificación va a un porcentaje para basarnos en ello y posteriormente vamos a desglosarla en lo que es el antecedente, ¿no? Ajá, pero o sea, pero especificarlo en, digamos, en nuestro estado o en nuestro sector que queremos trabajar. Así es. Incluso podría decir de la Escuela Superior de Enfermería, pero recuerda siempre aquí poner datos de los antecedentes de investigación y arriba datos generales. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? No, maestro, está todo esclarecido, gracias. De los demás muchachos, ahorita nos vamos a volver a meternos, ya está el minuto. Ahorita en cuanto se cierre, se vuelven a meter al mismo